Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marcia Arlet Cano Ponce y estoy también en representación de mi esposo Miguel Ángel Díaz Olvera. Ambos somos aspirantes a salesianos cooperadores y somos del Centro Crimabo. Bueno, yo esta tarde te voy a compartir algunas características de Jesús y Don Bosco en similitud con nuestra misión como salesianos. Y bueno, pues cuando hablamos de Jesús, pues bueno, hablamos de miles y millones de características, no solamente hermosas, sino divinas, pero, igual de Don Bosco, pero buscamos las que más podamos encontrar nosotros como seres humanos y solamente escogimos tres. La primera es, bueno, que Jesús es un hombre libre. Entonces, Jesús se nos presenta siempre como la persona libre, como el hombre liberador, como el impulsor de la libertad de las personas. O sea, hablamos de un conjunto completo de libertad. Entonces, aunque Jesús es sumiso con sus padres, hablamos en la época de que él era chico en Nazaret, también tiene un desapego de ellos ya en Jerusalén, porque ya él sigue los impulsos de su conciencia. Y entonces, en similitud con Don Bosco, cuando Don Bosco inicia su trabajo en Turín, él se da cuenta que 1200 jóvenes acuden diariamente al mercado de trabajo infantil, y aquí es donde igual que Jesucristo, sigue los impulsos de su conciencia, porque esta situación va a provocar en él la opción vocacional de Don Bosco, lo que lo convence a ese llamado por Dios para dedicarse a estos muchachos justamente que no gozaban ningún derecho en la sociedad liberal de su tiempo y que estaban expuestos a graves peligros. Entonces, pues ahí Don Bosco les propone ser buenos cristianos y honestos ciudadanos, ¿no? Dentro de un montón de cosas, pero entonces él está como copiando esta parte de Jesús, de que es libre de tomar como esa decisión, pero también es liberador, ¿no? Al momento de decir, mira, vente para acá, hay estas opciones en donde tú puedes tener esa libertad de ser diferente, de ser una persona diferente, ¿no? Entonces, y bueno, y nosotros, o sea, vamos nosotros, los salesianos cooperadores. En este caso, mi pregunta así como lanzada para ustedes y para mí sería, ¿cuál sería nuestra acción liberadora como salesianos cooperadores o como seguidores de Cristo o como lo que tú estés siendo en estos momentos? ¿Cuál sería nuestra acción liberadora y qué te dicta o qué nos dicta nuestra conciencia para seguir actuando, ¿no? Si tenemos algún plan, ¿no? Entonces, pues bueno, este trabajo debe estar animado pues por una ininterrumpida y profunda vida interior. No se trata solamente de un trabajo hecho materialmente, sino de un trabajo que tiene un alma. Entonces, la caridad pastoral, la conciencia de cooperar con Dios, creador y redentor de su reino. Entonces, ¿cuál sería nuestra acción liberadora? ¿Vale? O sea, que no nada más quede así como superficial. Bueno, esa sería como la primera, ¿vale? Entonces, la primera, decimos que Jesús es un hombre libre, que Don Bosco tiene como también esta característica, y bueno, luego nosotros, pues ahí entramos, ¿no? ¿Cuál sería nuestra acción liberadora, ¿no? Vamos por la segunda. Jesús es un hombre revolucionario y se atreve a ofrecer alternativas. Y él dice, no he venido a abolir la ley de los profetas, sino a darles cumplimiento. Entonces, su revolución pues es más seria porque nace de una incondicionalidad o de una incondicional libertad interior. Entonces, porque nace de una firme decisión interior. Entonces, distingue las leyes divinas de las tradiciones humanas y se atreve a pasar por alto ciertas leyes, por ejemplo, como el descanso sabatino, o cuando un fariseo lo invita a comer y él no se lava las manos, y bueno, es así como que ¿qué te pasa, no? Pero es que ahí él no le interesa la distinción que si de los alimentos puros, impuros, o sea, pero en cambio nuestro Señor Jesucristo es intransigente en la ley vertebral del amor, en el espíritu de servicio, en el perdón, en la comprensión, en la defensa del débil, en la fraternidad, ¿no? Entonces aquí siempre como que
como nos dice en Gálatas 5:14, toda ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Entonces esto es como que lo que Jesús nos propone, ¿no? Jesús es un hombre revolucionario que se atreve a ofrecer alternativas. Y vamos a ver Don Bosco, ¿no? Entonces Don Bosco pues puede, en esta revolución, ¿no? Comprende muy bien a sus muchachos y se lanza a crearle un sinnúmero de alternativas educativas y de desarrollo, ¿no? Que están vigentes hasta la fecha. Porque él se preocupa antes de que sea demasiado tarde, ¿no? Entonces, y que estos chicos caigan en cárceles ¿no? Y ya después ya no haya remedio. Entonces, para ofrecer más de una respuesta, pues Don Bosco pues es un especialista, ¿no? Y satisfacer las demandas propias de la multitud de muchachos que ya acudían a él en busca de soluciones a la problemática. Entonces, y yo estoy segura que la misión confiada a Don Bosco pues superaba infinitamente a toda iniciativa humana. Entonces, también Don Bosco pues es revolucionario en este sentido, porque pues bueno, ahí los muchachos incluso trabajaban más horas de las que tenían que trabajar, y pues bueno, esto él hace que cambie esta situación también, y aquí es donde vemos que él es un verdadero revolucionario de su tiempo. Siempre es obediente a la iglesia, igual que nuestro Señor Jesucristo a sus papás, pero en esta fuerza de decisión interior firme de Don Bosco hace toda esta estructura que es el movimiento salesiano, ¿no? Entonces, y bueno, y vamos ahora nosotros, ¿no? En esta época, ¿cómo se nos ocurriría ser revolucionarios? ¿Cómo se nos ocurre innovar, proponer, sobre todo a los aspirantes o a los salesianos cooperadores? ¿Cómo se nos ocurre estar continuamente, ¿no? En esta parte de proponer, ¿no? Y de ir en contra de, ¿no? Entonces, estar sensibilizados, esa sería como la pregunta, ¿no? Que lanzo, ¡pum!, ¿no? Y entonces, sí te digo esta parte de estar sensibilizados a los problemas de la juventud, de la pobreza, de tomar conciencia de ello, son los problemas como más decisivos de nuestro mundo, esta carencia de fe, ¿no? Que actualmente está súper presente en los jóvenes. Estoy de verdad sorprendida de esa parte, y bueno, simpatizar con ellos, quererlos, ayudarlos y asegurar una promoción humana y cristiana a través de esta revolución que nosotros pretendemos hacer desde lo interior, y sobre todo tener ese sentido fraterno, ¿no? Amar el encuentro con los demás, el trabajo con los otros, aceptar los valores de corresponsabilidad y de colaboración en consecuencia a una cierta disciplina de acción, ¿no? Y enfatizo esta parte de cierta disciplina de acción, porque bueno, en esta proponer revolucionar e innovar, pues por supuesto tenemos que tener una disciplina de acción, ¿no? Entonces aquí está como la segunda frase o la segunda propuesta, ¿no? O característica, digamos de así, ¿no? Y vamos con la tercera. Jesús hace la voluntad del Padre. Esa es otra de las características de las miles y millones. Y entonces Jesús no solamente se mantiene libre ante todos y ante todo, ¿no? Sino que la voluntad del Padre en su conciencia es lo único determinante y verdadero en su vida. Nada ni nadie va a ser capaz de alejar a nuestro Señor Jesucristo de lo que el Padre tiene para él. Entonces no admite presiones ni imposiciones de nadie. Entonces Jesús desecha en todo momento la tentación de ser pasivo y se la juega por causa de Dios y de la humanidad, ¿no? Entonces vamos a ver que Don Bosco en sus obras sin duda se ve manifestada la entrega de hacer la voluntad del Padre, ¿no? Digo, el permanecer este movimiento de salesianos hasta hoy, pues vaya que tuvo que haber sido la voluntad del Padre. Entonces, Don Bosco, él también seguía por su interior, pero también por las urgencias religiosas, morales, familiares, económicas y sociales y educativas de los jóvenes pobres, ¿no? De aquella época. Don Bosco sin duda es un hombre de acción que enfrenta el reto del modelo de la sociedad, ¿no? De aquella época. Es una persona, de aquella época y de la iglesia, ¿no? La iglesia propone una nueva cultura laica
pero también industrial en su tiempo, ¿no? Él propone todas estas cosas, y entonces estamos seguros que era la voluntad del Padre, ¿no? El estar acompañando a estos jóvenes. Y bueno, aquí sería como una propuesta también para nosotros, recomendarte, también como lo digo, esto también va para mí, que nosotros como personas, como cristianos, como salesianos, que trabajemos con celo y ardor, ¿no? Dios prefiere nuestra felicidad en las cosas pequeñas que nos encomienda, mucho más que en el ardor por las grandes que no dependen de nosotros. Esta es una frase de San Francisco de Sales. Y bueno, el salesiano, sobre todo el salesiano cooperador, nunca dice no hay nada que hacer. Es consciente de las necesidades de la iglesia y del mundo, del país, de la ciudad, del barrio, ¿no? Como que siempre hay que estar mirando ese contexto, ¿no? El padre José Luis Vázquez siempre nos dice, hay que mirar el contexto, no nada más aquí así como caballos, ¿no? Entonces, cooperar con Cristo en la realización del plan de salvación, ¿no? El celo es la acción ardiente y apasionada de la cual habla San Francisco de Sales, tener celo por nuestra iglesia, tener celo por nuestros principios. Basta de decir que es acción motivada y animada y enraizada en la unión con Dios, porque en Él, en definitiva, todo se realiza. Tenemos que adquirir aquella acción incansable, santificada por la oración y la unión con Dios, que debe ser la característica, sobre todo, de los hijos de Don Bosco. Y esto lo dijo el padre Ronaldi. Tenemos que adquirir aquella acción incansable, santificada por la oración y la unión con Dios, que debe ser la característica de los hijos de Don Bosco. Y bueno, esta sería la tercera, que hacer la voluntad del Padre. Y bueno, y en esa voluntad del Padre estoy seguro que Él quiere que trabajemos con ese celo y con ese ardor como salesianos. Así es de que, pues muchas gracias por haber escuchado mi cápsula, que Dios los bendiga, buenas noches y gracias por seguir siendo parte de este rebaño de nuestro Señor Jesucristo, al cual yo me siento acogida por todos mis hermanos que conozco y que no conozco, pero sé que están ahí orando también por mí. Buenas noches.